Hay algunos aspectos dentro de lo que fue la reacción del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard en la carta que le contesta a la revista The Economist, que vale la pena analizar con un poco más de detenimiento. Hay que siempre, en términos diplomáticos, siempre hay que saber leer entre líneas. Es importantísimo ver lo que se dice, cómo se dice. Aquí cualquier punto, coma, todo cuenta. Pero también recordar que hace apenas unos días, y estoy hablando de esta misma semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumía de lo bien que es vista su ataque a la economía, su gobierno por parte del extranjero. Después viene este golpe pues bastante fuerte que le pega The Economist, y las respuestas de Marcelo, que al parecer la Cancillería mexicana a lo único que se ha dedicado es a contestar. Es como la defensoría en lugar de la Cancillería. Es una defensoría del presidente y, por supuesto, el papel que representa Marcelo Ebrard Casaubon, que al parecer es el secretario más poderoso de todas las secretarías de Estado, pasando de largo a la Secretaría de Hacienda, pasando de largo inclusive a la misma Secretaría de Gobernación, que debería de ser la secretaría, vamos, la segunda al mando. Este puesto lo tiene Marcelo, que se la vive mandando notas diplomáticas, para eso le pagan. Pero bueno, hay que ver lo que dice la carta. Quiero ponerte a ti, y ahorita lo leemos, este pequeño fragmento inicial de la carta. Dice Marcelo: hace poco se predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que en caso de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico caracterizado por la devaluación, ahí está, hiperinflación, ahí está, endeudamiento, ahí está, y un choque directo con los Estados Unidos. Nada de ello ha ocurrido. ¿What, Marcelo? ¿De qué estás hablando? Hay una devaluación, la estamos viendo. No estamos hablando precisamente de la devaluación del peso, estamos hablando de la devaluación de la economía mexicana. La economía mexicana está categorizada como de las más bajas del mundo. Estamos a niveles nunca antes vistos, hace por lo menos varias décadas, en donde las calificadoras no nos ponían en un nivel tan bajo. Hablar de la hiperinflación. Hay un proceso inflacionario que estamos viendo todos los días. Bueno, todas las cosas. Y luego dice, un choque directo con el gobierno de los Estados Unidos. No se confundan. Estados Unidos no está peleado con México, porque no le conviene estar peleado con México. No. Pero no tiene una relación con Andrés Manuel López Obrador. Tampoco. Las cartas que hace poco el presidente, y por supuesto por conducto de Marcelo Ebrard, le manda al gobierno estadounidense para acusarlos de golpistas, ni siquiera han sido tomadas en cuenta. Tenemos demandas de los Estados Unidos a México por la violación reiterativa de un tratado de libre comercio. Tenemos un presidente mexicano y estadounidense que no se hablan. Bueno, no se mandan ni cartas, no se mandan ni tweets. No hay ninguna relación entre ellos. Viene una visita de Kamala Harris, viene una visita que va a México a tratar un tema migratorio. No es un tema más que de interés norteamericano ante la andada en marcha cada vez más grande de inmigrantes que están yéndose a los Estados Unidos. Hay una preocupación del gobierno mexicano, lo que está comenzando a ser el éxodo de los mexicanos hacia el exterior. Esos son los temas que se van a tratar. No se está hablando de una buena relación con los Estados Unidos. Ahora, viene algo todavía más preocupante en la carta, que también se dice entre líneas, pero que se tiene que analizar. Si me lo ponen en pantalla, por favor. En la carta continúa y dice: se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en el 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean. A ver, espérenme tantito. La elección todavía no está decidida. No hay resultados de la elección. Y aquí Marcelo nos da a entender que ya sabe los resultados de la elección y que no van a coincidir con lo que ellos desean. Yo francamente creo que esto habla a la inversa. Más bien los resultados de esta elección seguramente no van a coincidir con lo que ellos desean, no con lo que desea una revista como The Economist. Ellos, ¿qué tienen que ver con el proceso electoral? Aquí habla, ya sabes, de las élites, habla de todo el mundo. Sin embargo, las declaraciones del canciller mexicano en torno a las elecciones, en torno a la realidad que pasa el país, son pues falsas. Como todo lo que tiene este gobierno, son falsas y no tienen ningún fundamento alguno. Llama la atención que a través de la Cancillería mexicana se esté diciendo que las elecciones no van a dar los resultados que ellos
desean, hablando de la oposición, cuando las elecciones todavía no pasan y cuando tenemos casos específicos en donde sabemos que va a haber impugnaciones. Ya vemos un presidente del partido Morena, Mario Delgado, que insistentemente ya está cada vez más con un discurso que no es sal a votar por Morena, no. Ya el discurso es, nos van a robar la elección, nos van a robar la elección, va a haber un fraude electoral que ha sido el modus operandi de Andrés Manuel López Obrador durante toda su carrera política. Sí. Me robaron, hicieron fraude, las mafias del poder. Este discurso del presidente en donde lo que más le conviene es la victimización. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. ¿Estás conmigo? No estás conmigo. Y viniendo de la Cancillería mexicana, es francamente lamentable. Ahora, para finalizar, el punto, la cereza del pastel el día de hoy. Habla Andrés Manuel López Obrador sobre la delincuencia organizada y los vínculos con los políticos, los vínculos con la autoridad. El día de ayer arrestaron a un señor que se llama Florian Tudor, el líder de esta supuesta mafia rumana que operaba en la península yucateca. No se les olvide una cosa, Florian Tudor acaba de estar hace unos escasos meses con la secretaria de Seguridad Pública en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública por un mandato del presidente de México que le pide a la Secretaría de Seguridad Pública que reciba a este hombre que el día de ayer fue arrestado. ¿Por qué? Por los vínculos que en algún momento se hicieron con un hombre cercano al presidente, René Bejarano, al que acusaron directamente de tener nexos con este señor. Ahora lo arrestan y se quieren deslindar de él ante las evidencias de que este hombre pues, es un ampón, es un ratero. Ahora quieren hablar de vínculos con el narcotráfico, quieren hablar de vínculos con el crimen organizado. Pues hablemos de Manuel Bartlett y las demandas que hace Estados Unidos de acusarlo de ser un asesino. ¿Quieren hablar de vínculos? Hablemos de Félix Salgado Macedonio y sus vínculos con el crimen organizado en Guerrero. ¿Quieren hablar de vínculos? Hablemos de Alfonso Durazo y su estrategia de seguridad. Digo, por Dios, es increíble la retórica del presidente que se quiere deslindar del crimen organizado, sin olvidarnos que él fue el que liberó al hijo del Chapo Guzmán y después va a saludar a su madre. Entonces, ojalá y todo esto sirva de reflexión para ver lo que viene, que es claramente, después de las elecciones, un enfrentamiento importante en nuestro país. Haremos después de las elecciones. Esa es la parte que ahora nos pone a reflexionar, porque hay dos escenarios que los dos nos llevan a lo que sería un inminente enfrentamiento. Si gana Morena, si pierde Morena. Y como telón de fondo, la visita de Kamala en lo que después la revista sugiere, más que vacunas, Joe Biden lo que tendría que empezar ya a lanzar serían pues estas medidas por debajo del agua que empiecen a presionar al gobierno de México a que haga las cosas acorde con los tratados internacionales y con la vecindad. Claro, y a Estados Unidos no le conviene enemistarse con México. México es un país, México no es ese señor. No. México somos todos. México y eso queda todos. Claro que los Estados Unidos saben que México somos todos y que Andrés Manuel López Obrador será como una mala gripa. En algún momento se tendrá que ir. Así será. Gracias, mi querido. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Pasen un excelente fin de semana. Igualmente.